Bueno, espero que les guste mucho este capítulo, la verdad, aquí hay mucha inspiración de ciertas cosas y creo que es muy obvio. Pero bueno, espero que de todos modos supongo que pronto. El problema del internet pues resultó ser un poco más sencillo y complicado al mismo tiempo. Mi madre movió algunas cosas. Y por eso se iba tanto el internet en mi cuarto, bueno, sin nada más que decir hasta. Capítulo 21. La revelación. El crujido de la madera del barco y el suave chapoteo del agua contra el casco eran los únicos sonidos que acompañaban el denso silencio que reinaba en la cubierta. El aire estaba cargado, no por el clima, sino por la incertidumbre que pesaba sobre mis hombros. Caminaba de un lado a otro, mis botas resonando con un ritmo monótono sobre las tablas. Era evidente. No había llegado al castillo. Si lo hubiera hecho, la reina Shakti ya habría desplegado una alerta general por todo el reino. Un dragón celestial no es alguien que simplemente llega tarde a una audiencia oficial. Mi ausencia era, para ella, un insulto diplomático o, más probablemente, una señal de alarma de una gravedad sísmica. La tensión me carcomía las entrañas, pero al mirar a mi alrededor, veía cómo cada una de mis esposas manejaba la espera a su manera. Robin estaba sentada en su rincón habitual, la luz del atardecer bañando las páginas de su libro. Su expresión era de una calma absoluta, casi inquietante. De vez en cuando, sus labios se movían, murmurando fragmentos de textos antiguos o teorías sobre vacíos históricos, que helarían la sangre de cualquiera, pero para ella eran simples notas al pie de página. Su presencia era el ancla intelectual del grupo, el recordatorio constante de que, sin importar el caos, siempre hay una historia detrás. A unos metros, York estaba sumergida en su propio mundo. Había pasado la última hora devorando suministros con una eficacia aterradora y ahora, con la energía renovada, se inclinaba sobre una mesa repleta de planos y herramientas. Sus dedos se movían con rapidez, trazando líneas y ajustando cálculos para alguna nueva creación mecánica. Para York, el trabajo era la única forma de procesar el exceso de calorías y la ansiedad del momento. Lilith, por su parte, estaba absorta en la ingeniería bélica. Tenía en sus manos el arma que nos había entregado aquel francotirador, el padre que buscaba redención o venganza. Con herramientas de precisión, estaba modificando el mecanismo de disparo, buscando optimizar la salida de energía y la estabilidad del cañón. Cada clic metálico bajo sus manos era una promesa de que estaríamos preparados para lo que viniera. Desde el área de entrenamiento, se escuchaba el silbido del acero cortando el aire. Quina se movía con una fluidez letal. Le había pedido explícitamente que no utilizara Aki. En estas aguas, el uso de una voluntad tan poderosa era como encender una bengala en mitad de la noche para cualquiera que supiera rastrearlo. Ella obedecía, concentrándose puramente en la técnica, en el peso de su espada y en la perfección del movimiento. Sus ojos estaban fijos en un enemigo invisible, su disciplina era su forma de oración. Y luego estaba Ana. Mi pequeña, no, mi protegida. Estaba sentada en un taburete pequeño, comiendo con una parsimonia que contrastaba con el hambre voraz de York. Ana mantenía un ojo vigilante sobre su plato, cubriéndolo con el brazo cada vez que York pasaba cerca o lanzaba una mirada distraída pero hambrienta hacia sus sobras. Era una escena casi doméstica, un fragmento de normalidad en medio de la tormenta que se avecinaba. Solo faltaba ella. Estábamos esperando los informes de Stussy. El escenario del engaño. Mientras tanto, lejos del refugio del barco, el ambiente era radicalmente distinto. En el corazón del puerto, un bar de luces tenues y olor a tabaco y alcohol barato bullía de actividad. Los residentes locales, sedientos de distracción tras semanas de tensión, gritaban y aplaudían mientras las bailarinas se turnaban en el escenario. La presentadora, una mujer de voz ronca y maquillaje excesivo, subió al estrado con una sonrisa profesional. Y ahora, caballeros, preparen sus corazones. Desde tierras lejanas, una belleza exótica que los hará olvidar hasta su propio nombre, reciban a la nueva estrella. La música cambió a un ritmo más sinuoso, más vibrante. Stussy apareció bajo los focos. Su cabello rubio y corto brillaba, y su cuerpo estaba envuelto en un traje de bailarina que dejaba poco a la imaginación.
El conjunto, apenas un sostén decorado y una falda traslúcida que acentuaba la longitud de sus piernas, se movía en perfecta armonía con sus caderas. Llevaba un velo que cubría la mitad inferior de su rostro, dejando que solo sus ojos, astutos y brillantes, analizaran a la multitud. Cada contorsión de su cuerpo era una distracción calculada. Sus pechos rebotaban rítmicamente, y sus movimientos, aunque elegantes, tenían un toque de exageración teatral que mantenía a los hombres hipnotizados. Era una actuación perfecta de una mujer que sabía exactamente cómo manipular el deseo para obtener información. Entre la multitud, un hombre con ropas de seda cara y anillos en cada dedo la observaba con una fijeza depredadora. Era un mercader adinerado, alguien con conexiones. No tardó ni 2 minutos en llamar a un mesero y deslizar una bolsa de monedas. Lleva a la extranjera a mi sala privada. Ahora. Sombras en la sala especial. Minutos después, en la opulencia de una sala privada separada del ruido del bar por pesadas cortinas de terciopelo, el hombre esperaba con impaciencia. Cuando Stussy entró, él ya estaba recostado en el sofá, con la lengua casi fuera y la respiración agitada. Stussy se movió con la gracia de un felino, acercándose a él mientras jugaba con el velo de su rostro. «¿Sabe, señor?», dijo ella, con una voz aterciopelada que parecía una caricia. «Hace mucho que no visitaba este reino. Ha cambiado tanto desde la última vez». El hombre apenas podía articular palabra, sus ojos fijos en el escote de la mujer y en la forma en que sus pechos se movían cuando ella se inclinaba hacia él. «Sí», logró decir, su mano temblando mientras sostenía una copa. «Desde que el nuevo gobernante tomó el mando, todo es diferente. Las leyes, las calles, todo». Stussy arqueó una ceja con fingida inocencia mientras se sentaba cerca de él, dejando que su pierna rozara la suya. «¿Nuevo gobernante? ¿Qué fue lo que pasó con la reina Shakti?». El hombre frunció el ceño por un instante, como si un recuerdo amargo intentara cruzar su mente nublada por el alcohol. Pero entonces, Stussy se acomodó el traje, realzando sus atributos de manera deliberada, y la distracción fue absoluta. El mercader dio un trago largo a su bebida antes de responder. «Al nuevo gobernador no le gusta que hablemos de eso». «Hay ojos en todas partes», susurró el hombre, acercándose a ella. «Pero se dice que murió. Un monstruo se la comió hace apenas unas semanas. Fue algo horrible, una pesadilla sacada de los libros antiguos». Stussy mantuvo su sonrisa, pero sus ojos se entrecerraron. Instintivamente, el hombre comenzó a relatar lo que sus propios ojos habían presenciado, los recuerdos fluyendo bajo la presión del miedo y la fascinación. El recuerdo del horror en la mente del hombre, el cielo se volvió negro. Se vio a sí mismo corriendo por las calles empedradas mientras las sombras se alargaban. Sobre el palacio, una bestia gigantesca de proporciones míticas batía sus alas oscuras, exhalando un fuego que no solo quemaba la carne, sino que parecía consumir la esperanza. Era una quimera infernal. 4 brazos, 3 cabezas, águila, toro y león. Un heraldo del apocalipsis que había surgido de la nada para reclamar el reino. Vio a Shakti, la reina, liderando a su guardia personal. Eran valientes, pero contra esa cosa, parecían hormigas intentando detener una avalancha. El hombre recordaba los gritos de la reina antes de ser silenciados por las fauces de la bestia. El héroe oportuno. El hombre suspiró, el miedo aún fresco en su voz. Pero entonces apareció él. El nuevo gobernador. Al principio, cuando vimos sus flotas, pensamos que era el fin. Es un pirata, después de todo. Pero cuando vimos cómo peleaba contra esa cosa, cómo defendió lo que quedaba de nosotros tras la muerte de la reina. Otro recuerdo se proyectó en su mente. Esta vez, era una batalla épica. El pirata no estaba solo. A su lado, un hombre pez con características de cangrejo destrozaba las extremidades menores del monstruo. Una mujer de la raza lunaria, con sus alas envueltas en llamas y un hacha masiva, descendía del cielo como un ángel exterminador. Incluso una mujer con alas de vampiro se unía al asalto aéreo, distrayendo a las 3 cabezas de la criatura. Y en el centro de todo, el gobernador. No usaba espadas, sino un cetro mágico rodeado de orbes de energía.
Con cada movimiento de su vara, lanzaba ráfagas de magia pura que obligaban al monstruo a retroceder. En el clímax de la visión, el gobernador lanzó un hechizo devastador que hizo que la bestia vomitara los restos de la reina Shakti. Estaba muerta, destrozada, pero el héroe la había recuperado del vientre de la bestia. El fin de la función. El mercader sacudió la cabeza, tratando de alejar las imágenes de muerte. Miró a Stussy con una lascivia renovada, golpeando la mesa. Me acabas de amargar la bebida con tanta historia, mujer. Más te vale que tu trasero sea tan bueno como dicen para compensar este mal trago. El hombre soltó una carcajada ronca y le dio una nalgada sonora a Stussy, creyéndose el dueño de la situación. Ella no se inmutó. Le dedicó una sonrisa gélida, una que no llegaba a sus ojos, y se inclinó como si fuera a darle el beso que él tanto ansiaba. Oh, le aseguro que será algo que no olvidará, susurró ella. Antes de que el hombre pudiera cerrar los dedos sobre ella, Stussy movió su mano con una velocidad que el ojo humano apenas podía seguir. Dos dedos golpearon un punto de presión exacto en el cuello del mercader. El hombre no tuvo tiempo ni de jadear. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se desplomó pesadamente sobre el sofá, sumido en un sueño profundo e inducido. Stussy se levantó con elegancia, ajustando su traje y limpiándose las manos con un pañuelo de seda que apareció de la nada. Salió de la sala privada con la seguridad de quien posee el secreto mejor guardado del reino. Al cruzar el pasillo, se cruzó con un grupo de otras bailarinas que se preparaban para salir al escenario. Renuncio, dijo secamente, sin detenerse. Caminó hacia la salida, desapareciendo en las sombras de los callejones. Tenía toda la información necesaria. El gobernador no era un salvador. Era un arquitecto del caos que había escenificado una tragedia para heredar un trono sobre las cenizas de la antigua reina. Y lo más importante, la reina Shakti no era más que un recuerdo masticado. Tenía que llegar al barco. Su amo necesitaba saber que el juego había cambiado, y que el enemigo que tenían enfrente era mucho más retorcido de lo que imaginaban. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el mar de un rojo violáceo que parecía profético. Stussy regresó al barco con la discreción de un fantasma. Nadie en el puerto notó que la bailarina estrella de la noche se había esfumado. Al subir a bordo, su postura cambió instantáneamente. La sumisión fingida desapareció, reemplazada por la frialdad profesional del CP0. Se presentó ante mí, Edward, con esa mirada azul gélida que rara vez dejaba traslucir emociones. El informe fue breve, pero devastador. La reina Shakti ha fallecido, sentenció Stussy. El aire en la cubierta pareció enfriarse 10 grados. Durante el ataque de lo que presumo es un usuario de una fruta del diablo de tipo zoan mitológica. Una criatura de 3 cabezas y 4 brazos. Extremadamente poderosa, capaz de arrasar una guardia real en cuestión de minutos. Hizo una pausa, cruzando los brazos sobre su traje de bailarina, el cual aún conservaba. Sin embargo, hay algo que no encaja en la narrativa oficial. Sospecho que el nuevo gobernante fue quien la asesinó, o al menos orquestó su caída. Utilizó una estrategia de falsa bandera. Dejó que el monstruo hiciera el trabajo sucio para luego aparecer él como el salvador milagroso ante los ojos del pueblo. Es una táctica básica de desestabilización, similar a las que el gobierno mundial implementa en ocasiones. La reacción de la tripulación a mi alrededor, las palabras de Stussy cayeron como piedras en un estanque. Robin cerró su libro con un golpe seco, un gesto inusual de agitación en ella. Un golpe de estado disfrazado de intervención heroica, murmuró, su mirada perdida en el mar. Es una historia que se repite en los anales de la arqueología, pero no por ello es menos trágica. Si ese hombre controla la narrativa, controla el reino. No es solo un pirata, es un manipulador de masas. York, que usualmente mantenía una actitud despreocupada después de comer, frunció el ceño con disgusto. ¡Qué desperdicio de recursos!, exclamó, apretando sus planos. Crear un monstruo para destruir una infraestructura solo para quedar bien, ese tipo no tiene eficiencia. Solo busca el poder por el poder. Me cae mal ya, y ni siquiera lo he visto.
Lilith apretó el arma que estaba modificando, sus nudillos volviéndose blancos. Un cobarde que usa a otros para ensuciarse las manos. Si su tecnología o su fruta es tan avanzada como para derribar a una reina guerrera, entonces es una amenaza técnica que no podemos ignorar. Kuina, apoyada en su katana, no dijo nada, pero el aura que desprendía era de una furia contenida. Para ella, que valoraba el honor del combate por encima de todo, la idea de una reina asesinada por la espalda mediante trucos y montajes era un insulto personal. Yo solté un largo suspiro, pasando una mano por mi rostro. Lo que temía se estaba confirmando. Tenía ante mí un tablero de ajedrez donde las piezas estaban trucadas. Tiene gente poderosa a su disposición, reflexioné en voz alta. Podría llamar a la marina, pero eso rompería mi anonimato. Además, si el gobierno interviene de forma directa en un reino cuya monarquía legítima ha sido borrada, lo más probable es que el ejército revolucionario aproveche el vacío de poder para infiltrarse a futuro. No hay un camino limpio aquí. Miré hacia la costa. No tenía motivos reales para quedarme. Vengar a una reina que apenas conocía comprometería mis planes a largo plazo. Lo más sensato era elevar anclas y dejar que el reino se consumiera en su propia mentira. Estaba a punto de dar la orden de partida cuando el sonido estridente de la alarma del barco rasgó la calma. La aparición encubierta, contacto en el flanco derecho. Gritó York, saltando hacia sus instrumentos. Todos nos pusimos en guardia en un instante. Lilith apuntó su nueva arma hacia la pasarela, y Kuina desenvainó unos centímetros su acero, lista para un corte relámpago. Pero lo que vimos no fue una flota enemiga, sino a una sola mujer que había logrado burlar nuestra vigilancia inicial. Era una figura imponente. Su cabello blanco contrastaba con el atardecer, cayendo sobre sus hombros como una cascada de nieve. En su espalda cargaba un espadón de proporciones absurdas, una hoja de metal tan ancha y larga que superaba el tamaño de la pequeña Ana. Sin embargo, lo más llamativo eran sus ojos. Un ojo verde y otro azul, bicolores, que le daban una apariencia mística y feroz. Al realizar una revisión rápida de su Aki, sentí una presión considerable. Era alguien fuerte, alguien que había entrenado hasta el límite. Pero su energía estaba rota. Su Aki fluctuaba violentamente, señal de un agotamiento emocional o físico extremo. Estaba al borde del colapso. Ana se escondió detrás de mi pierna, asomando un ojo para observar a la gigante con la espada, mientras Stussy se colocaba en una posición de ataque lateral, lista para degollar a la intrusa si hacía un solo movimiento sospechoso. Pero la mujer no atacó. Ante nuestra sorpresa, la guerrera soltó su espadón, que golpeó la madera con un estruendo pesado, y cayó de rodillas. Su cabeza se inclinó, y sus hombros temblaron, perdiendo instantáneamente toda la obra intimidante que su equipo y su estatura le otorgaban. «Por favor, Edward Balsaire», suplicó, su voz quebrada por la desesperación. «Sé quién eres, sé de lo que eres capaz. Te lo imploro, ayúdame a salvar mi reino. Ayúdame a desenmascarar al monstruo que se sienta en el trono». El dilema del dragón. El silencio que siguió fue absoluto. Mis otras esposas me miraron, esperando una decisión. Robin suavizó su expresión, mirando a la mujer con una mezcla de lástima y curiosidad académica. Sabía que esta mujer era el eslabón perdido de la historia que Stussy acababa de contar. Kuina relajó su postura, pero no soltó su espada. Respetaba el acto de arrodillarse de un guerrero. Sabía que para alguien de su calibre, pedir ayuda de esa forma era más doloroso que recibir una herida mortal. Miré a la mujer de pelo blanco. Su presencia aquí lo cambiaba todo. Ya no era solo un informe de inteligencia de Stussy. Era una petición directa de alguien que había sobrevivido al infierno. Mi plan de pasar desapercibido y marcharme se estaba desmoronando frente a mis ojos. «Levántate», dije finalmente, mi voz resonando con la autoridad de un dragón celestial. En mi barco, nadie ruega de rodillas si tiene la fuerza para sostener un arma. Si quieres mi ayuda, primero tendrás que contarme la verdad que el pueblo no vio. La mujer levantó la mirada, sus ojos bicolores empañados por las lágrimas pero encendidos con una chispa de esperanza. El destino del reino acababa de subir a bordo, y por mucho que quisiera evitarlo, sabía que mi partida tendría que esperar.
La revelación de Stussy era solo la punta del iceberg. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Final del capítulo. Sesión de preguntas y respuestas 1. @Itsu_Takami. ¿Que si le va cogiendo cariño a One Piece? Respuesta. Tal vez. Tal vez sí le he agarrado algo de cariño. 2. @CarlosEduardo_9TF. ¿Qué piensas del trono vacío, Inu, el Gorosei, Joy Boy, Nika y el propio One Piece? ¿Qué pasará en el futuro? Respuesta. ¿Quién es Inu? No tengo idea de qué es eso del trono vacío. Sobre el futuro, es impredecible y no se sabe nada. Solo sé que será divertido. 3. @LuisFernando_GP7B. ¿Sabes que al tener a Robin y cambiar el destino de Queen hay una gran posibilidad de que condenes a Luffy? Respuesta. ¿Tú has visto cómo funciona Luffy? No importa si Robin no está conmigo. Ese idiota siempre va a conseguir lo que quiere, probablemente va a encontrar a otra sobreviviente o a alguien que pueda leer los poneglyphs naturalmente. 4. @LuisFernandoCoyoanca 4729. Decide tu futuro. Compañero de Luffy, villano o retirarte antes de los eventos. Respuesta. Como dije antes, el futuro es incierto, pero lo que venga será interesante. 5. @Simón Rodríguez 3004. ¿Comerías alguna fruta del diablo? Respuesta. Tal vez. 6. @Sebastián Mendoza 5813. ¿En qué te inspiraste para crear tu estilo de espada? Respuesta. Mi estilo de espada no es como el de Zoro. Es un estilo de cortes rápidos y veloces. Creo que se parece más al de Brock. 7. @AlanVallejo 2337. Si pudieras hacer algo sin restricciones o consecuencias, ¿qué harías y por qué? Respuesta. Con una sonrisa boba, ya lo hago. Los baños de pechos con las sirvientas. Bueno, hasta aquí las respuestas y no olviden que pueden preguntarme lo que quieran en comentarios. Sin nada más que decir, hasta la próxima.